el tema de hoy. Hoy iniciamos con un tema diferente, es algo más orientado a las jornadas laborales y los espacios de trabajo, con a qué hora trabajo en casa. Estamos en una época diferente, ¿verdad? Donde ya la información y los tiempos y los horarios laborales pues han sido variados de alguna manera. Leo el comentario de una persona que conocí en algún momento y decía: estoy cenando a mi casa a eso de las 8 de la noche y recibo una llamada de mi jefa que urge una reunión en este momento porque si no se puede hacer hoy colapsa el mundo y debo de trabajar y tener un asunto pendiente. Termino mi reunión, ya son las 9 de la noche y mi familia ya cenó, ya se fue a acostar toda, ya todos estaban en sus habitaciones para alistarse el día siguiente y me toca trabajar a mí después de las 9 de la noche hasta posiblemente la 1 de la mañana y al día siguiente despertarme de nuevo otra vez a las 4:30, 5 de la mañana para volver a seguir con la rutina y volver a seguir trabajando. Pero ¿cuánto dura la jornada laboral? En Guatemala la jornada laboral está legislada por dos opciones o tres opciones. Vamos a hablar solo una en este momento. La jornada laboral diurna es la jornada ordinaria de trabajo y no puede ser mayor a 8 horas diarias, ni exceder a un total de 48 horas a la semana. ¿Por qué se establecen 8 horas diarias? Porque según las reglas de ergonomía el tiempo no esclavizar a una persona en un espacio, en un escritorio, en una oficina. Incluso las nuevas tendencias indican de que por cada 55 minutos de una misma posición debe de haber 5 minutos de movimiento por reglas ergonómicas, ¿verdad? Entonces esto ayuda a que el empleado pues rinda mejor, se sienta más cómodo en su ambiente de trabajo, que funcione de mejor manera, que sea más eficiente, más relajado, feliz, ¿verdad? Un empleado feliz y contento de estar en su espacio de trabajo. La jornada nocturna puede ser mayor a de 6 horas diarias ni exceder un total de 36 horas a la semana. Pero me dice alguien: mire, yo estoy en la oficina y trabajo 12 horas, 18 horas metido en un escritorio y me sirve este empleado, pero estas son las 8 horas que se establecen de ley, pero son horas efectivas de trabajo. Pero entonces definimos qué es el tiempo de trabajo efectivo. Puede que tenga una persona que esté, por ejemplo, si lo vemos fuera de la ley o fuera del entorno legal, por así decirlo, tengo una persona que está en una oficina, en un cubículo, durante 18 horas diarias y posiblemente de las 18 horas diarias que está metido dentro del espacio físico de la oficina, tenga 8 horas efectivas de trabajo, y pasó posiblemente otras 10 horas divagando, unas 8 horas más divagando entre redes sociales, películas, música, llamadas, mensajes, teléfono y demás. Entonces esta persona no es que sea un mega empleado, ¿verdad? Lo que tiene es que no se organiza con su tiempo, por lo tanto no es eficiente en el mismo en el cual se le está programando. Obviamente pues hay excepciones en conceptos legales y a términos específicos. El trabajo efectivo es aquel que el trabajador permanece bajo las órdenes del trabajo, del patrón. El trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanece bajo las órdenes del patrón. Esto quiere decir que si tengo un empleado, un colaborador, que trabaja en una jornada laboral de 7 de la mañana a 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde yo como patrono le sigo exigiendo que él siga rindiendo cuentas, enviando informes, llamando gente, vendiendo o realizando cualquier labor que debería hacer dentro de la oficina, yo ya estoy excediendo sus 8 horas laborales. Entonces el trabajo efectivo, pues el trabajo efectivo legalmente, pues ya no pasa a ser 8 horas diarias, sino que ya tenemos a una persona que va a trabajar cerca de 12 horas al día. Entonces lo que estamos haciendo con esta persona es quemándolo, por decirlo así. El labor trabaja 8 horas en la oficina y 4 horas en casa. Estas otras 4 horas entonces serían 12 horas de trabajo efectivo. ¿A qué costo conviene acabarse a un empleado de esta manera? Exprimiéndolo durante 12 horas continuas de labores. Entonces un dato que hay que tomar en cuenta es que se suele ver que los colaboradores que llegan a su hora en punto, 7, 8 de la mañana, y se retiran 4 horas después en la salida, es un empleado que da la mía extra, digámoslo así, pero que lo que está haciendo es
haciéndole tiempo al tráfico para no agarrar cola de regreso. Entonces no es un empleado que sea muy eficiente. Lo único que hace es procrastinar durante la mayor parte del día para dedicarse a hacer sus tareas después de la jornada laboral. Ante los jefes va a quedar muy bien, pero no es una persona que está siendo realmente eficiente. Un colaborador que se pone la camiseta de verdad, alguien que está comprometido con la empresa, se organiza de tal manera que todo su horario laboral es eficiente en todo lo que realiza. Y esto es que si yo tengo compañeros que se retiran a una hora en punto o que llegan a una hora en punto a trabajar, la información está disponible para ellos en ese momento. En cambio, como esta persona o un colaborador procrastinó durante el día, atrasó y ralentizó toda la operación porque no supo ordenar su tiempo para tener la información al tiempo que los demás compañeros la necesitaban. Entonces, no precisamente un empleado que se queda 4 o 6 horas más en un espacio laboral es porque sea alguien que sea muy eficiente en su trabajo o sea un gran empleado o el mejor empleado. Aplaudiría yo más de mejor manera a un empleado que madruga y está una hora antes para adelantar el trabajo y no un empleado que está una hora después para no agarrar tráfico, que es lo que más suele suceder. Apañándolo o escondiéndolo con que hay que estar comprometidos con la organización y lo hago porque me gusta estar aquí, porque soy mejor en mi trabajo, y no es cierto. Muchas veces es solo esperar que salga el tráfico y usted lo puede medir. Vea cuántas horas efectivas de conexión tiene en la computadora este empleado que pasa más de 12 horas dentro de la oficina. ¿Existe un máximo de horas en jornada laboral diarias? Sí, sí existe. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder un total de más de 12 horas diarias. Obviamente pues hay excepciones, si mal no estoy, con representantes legales, agentes de seguridad y talanqueros, si mal no estoy, y otras variantes del mismo. O el reglamento interno que lo solicite de esa manera, o por algún siniestro o algún riesgo inminente y peligro en las personas de los establecimientos. Una cosecha y necesito que el colaborador trabaje más de 12 horas diarias para que no se pierda y que si es evidente el perjuicio de esto, pues no sea posible sustituir a los trabajadores o suspender las labores de los que estén trabajando. En este caso sí se podría aplicar. Esto es lo que me dice la ley para poder hacerlo. El colaborador que pasa más de 12 horas en un escritorio, ¿qué se está usando para medir la efectividad de estas horas? Se quedó hasta tarde haciendo el informe que debía haber entregado 6 horas antes y a última hora lo está haciendo porque pasó perdiendo el tiempo básicamente entre teléfono, divagar, redes sociales, y posiblemente pasó 12 horas en la oficina, pero efectivas realmente fueron 6. Efectivas, no efectivas laborales, como dije en el término anterior, sino que de verdad cumplió con su trabajo. Esto vamos a entrar a un tema bastante interesante de cómo yo voy a medir el horario laboral de mis colaboradores. Voy a entrar un poquito al tema de la ergonomía. La ergonomía es la ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos y sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios para optimizar su eficacia, seguridad y confort. Puede que yo diga y haga campañas de ergonomía, sillas, pantallas, iluminación, color de las paredes y demás para que el ambiente de trabajo sea lo ideal, pero tengo por desorganización de yo como jefe o de un gerente o de un puesto superior a un subordinado, a un colaborador de segunda línea o primera línea, termino siendo más o trabajando más de lo que la persona está físicamente diseñada para soportar. Por ejemplo, yo aquí muestro una escala de un horario laboral, digamos que de una familia actual, ¿verdad? Donde ambas partes pues trabajan y tienen responsabilidades que cumplir. Por ejemplo, pero esta persona se levanta a las 5 de la mañana a preparar desayunos, refacciones para su familia y sale a hacer ruta escolar porque pues no hay que pagar un bus escolar. Entonces él va a dejar a sus hijos a sus diferentes lugares de estudio y en lo que llega de un punto a otro, por lo menos va a encontrar una hora de tráfico para llegar a su oficina. Inicia su jornada laboral de 8 a 5, 8 horas diarias. Sale a las 5 de la tarde y como mínimo de nuevo retomará a una hora más de regresar a la casa. Ya van 2 horas perdidas de trabajo o del día, solo 3 horas perdidas
ya solo en moverse de un punto a otro para cumplir con un horario laboral. Va a llegar a la casa posiblemente a preparar cena, a ver tareas y a comer algo, ¿verdad? Y a las 8 de la noche recibir la llamada de que hay un problema o hay que resolverlo o necesitamos información para este momento, para la mañana o similar. Y pasó trabajando esta persona de 8 de la noche a 11 de la noche. Entonces ya cumplió con sus 8 horas diarias y ahorita va a cumplir con otras 4 más dentro de casa. ¿Qué pasa con esto? Esta persona ya no va a estar descansando normalmente. No está cumpliendo con sus 8 horas de sueño y un empleado que no duerme bien pues no va a rendir de la misma manera. Entonces muchas de estas reuniones por compañeros y colegas que yo he visto hubieran podido ser un correo, hubieran podido ser una llamada, pero no sé, eso es un tema que vamos a trabajar más adelante. ¿Qué reuniones son de trabajo? ¿Qué reuniones son de una llamada? ¿Qué reuniones son físicas? ¿Y qué reuniones pueden ser virtuales? Porque no toda la información se puede transmitir de la misma manera. Será un tema para más adelante. Retomando el tema de los horarios de sueño. Si yo veo este cuadro, es muy probable que el empleado, el colaborador que yo tenga, posiblemente, muy posiblemente tenga en exceso 5 horas de sueño. Va a llegar al día siguiente desvelado con posiblemente un mal ánimo, ya empiezan con problemas físicos y de salud mental por no descansar bien, porque se están quemando laboralmente. Es un factor de riesgo importante, provocan todo tipo de dolencias. Por ejemplo, el dormir mal influye en la concentración y la atención, así como en el estado del ánimo de una persona. Con el tiempo pueden desarrollar ansiedad y depresión, del mismo modo que repercute también en el rendimiento escolar, laboral y social, y dependiendo del trastorno que se tenga, puede acarrear las consecuencias importantes. Los trastornos del sueño son un factor de riesgo importante, provocando todo tipo de dolencias que van desde la obesidad hasta las enfermedades cardiovasculares. Si realmente uno duerme mal porque tiene apnea del sueño o algún otro trastorno, puede sufrir algún tipo de riesgo cardiovascular e incrementar el riesgo de padecer de un infarto cerebral. También aumenta las posibilidades de sufrir hipertensión y esta a su vez es un factor de riesgo de infarto cerebral como una hemorragia. Entonces, si yo estoy interrumpiendo las horas del sueño, el tiempo que mi colaborador está en su casa descansando de las labores, ¿a qué costo lo voy a estar haciendo? Puede que la información sea muy necesaria y puede que el empleado me dure 1 o 2 años cumpliéndome 12, 18 horas laborales diarias, 8 en oficina y 8 en casa, pero ¿a qué costo? O sea, es un humano, también tiene que descansar. Entonces va a llegar un punto que en 3 años una persona que parece de 20 va a parecer de 40, porque se está acabando el empleado. Es un lápiz y lo agarran como un lápiz escolar hasta que se acabe. Entonces yo debo de cuidar también la salud emocional, mental y física de mis empleados. Un empleado contento que goza de una buena salud pues va a rendir de mejor manera dentro de la organización. Se llama burnout o el síndrome de estar quemado. Según la OMS ha procedido a reconocerlo oficialmente como un síndrome. Es el síndrome de estar quemado o desgaste profesional como una enfermedad tras la ratificación de la revisión número 11 de la Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud. Esto fue aprobado el año pasado y entra en vigor para el 1 de enero del 2022, en la que se contempla el abuso de videojuegos, el abuso de trabajo, el abuso de información o de estar en un mismo lugar. Entonces se quema la gente. No puede que no tenga, se vuelven trabajólicos, digamos de alguna manera, y hay gente que aplaude eso, pero lo que está haciendo es quemarse. Entonces un empleado quemado pues ya no me va a funcionar en un par de años. En lugar de durarme 20 años en la empresa, me va a durar 3, 5 y se va a acabar. O se muere de un infarto o de un paro cardiovascular o un derrame, pero no va a funcionar de la misma manera si yo lo sigo exprimiendo tanto. Para finalizar, sugiero los siguientes aspectos a tomar en cuenta. Respetar las horas de la jornada laboral. Tenemos de entender que nuestro colaborador también necesita descansar y desconectarse de su horario laboral. Nuestro recurso más importante es el capital humano. Si no tenemos capital humano,
no vamos a funcionar como organización. Y lo más importante, un colaborador motivado siempre será más eficiente. Qué rico, pues algunas veces uno llega a una jefatura o uno de colaborador llega y descansa y se desconecta del trabajo hasta el día siguiente, porque es demasiado el estrés, demasiado la ansiedad. Pero si yo llego a mi casa y no recibo ninguna interrupción, salvo que sea una emergencia catastrófica, ¿verdad? Pues yo me siento bien, me siento motivado, me siento cómodo con mi trabajo para poder seguirlo realizando de la mejor manera, que es lo que pues, más nos interesa, que es retener el buen capital humano. La frase que ya toqué anteriormente, y en verdad queremos acabar con nuestros colaboradores tal cual lápiz de estudio. ¿Es funcionar eso para la organización? ¿Queremos que nuestro empleado se acabe y se queme por completo? Les dejo el dato para que lo piensen. Muchas gracias por su atención. Espero pues la información sea de utilidad para en este momento y los invito a seguir viendo la información del canal. Muchas gracias.